exaltamos, Señor. ¿Cuántos están listos para recibir palabra de Dios? Amén, gloria a Dios. Se dejó este lugar a nuestra hermana Lupita, amén. Qué bueno es Dios, amén, hermanos, que nos visita con su presencia, que nos llena, hermanos, y que su Espíritu Santo habita en medio de nosotros. Sigamos adorándole, sigamos cantándole y sigamos pidiéndole, Señor, que derrames tu gloria, amén, en medio de nosotros. Y sabe, hermano, es tan real la presencia de Dios que tan solamente basta cerrar nuestros ojos, levantar nuestras manos y podemos sentirla. Si usted no la ha sentido esta noche, hermano, queremos invitarle para que le diga: Señor, yo quiero sentir tu presencia. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Nuevamente estoy aquí con ustedes para compartir el mensaje de la palabra de Dios y quiero invitarle para que abra su Biblia en el libro de Job. Vamos a estar leyendo en el capítulo 42. Job capítulo 42 y leemos solamente el versículo 5, pero le voy a invitar que mantenga su Biblia abierta ahí en Job para ahorita estar mencionando algunos otros versículos. Job capítulo 42 en el versículo 5 me indica con un amén cuando lo tenga listo. Dice así la palabra del Señor: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Vamos a leerlo todos juntos. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, te damos, mi Dios, por tu presencia, Señor, en este lugar. Gracias, Padre, porque cada reunión, Señor, tú habitas en medio de nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo, mi Dios, donde podemos abrir nuestro corazón, donde podemos alabarte, podemos adorarte, Señor, y llenarnos de tu presencia. Pero ahora, Señor, que vamos a escuchar el mensaje de la palabra, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo traiga iluminación a nuestra mente. Pedimos que tu Espíritu Santo hable y ministre a nuestro corazón, pero también nos toque, Señor, que también tu Espíritu Santo venga a obrarse según la necesidad de cada uno en este lugar, Señor, y que este mensaje, mi Dios, podamos ponerlo por obra. Me pongo en tus manos, Señor, pido que me uses esta tarde, Señor, que uses mis labios para traer esta palabra en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Y el título de este mensaje para esta tarde es: necesitamos un encuentro con Dios. Necesitamos un encuentro con Dios. Más allá del conocimiento teórico o práctico que tengamos acerca de Dios, cada persona necesita un encuentro con Dios. Porque de alguna manera la mayoría de las personas tienen un conocimiento acerca de Dios, ya sea por lo que les enseñaron en su niñez, ya sea por lo que han aprendido de otras maneras, de una forma en la escuela, con los amigos, por otras personas fuera de casa del núcleo familiar. Y de alguna manera, ahorita más que nunca, la mayoría de las personas conoce o ha escuchado algo acerca de Dios, sea que lo rechace o no, ha escuchado acerca de Dios, mayormente ahorita con todos los medios de difusión que tenemos y con los que contamos. La tecnología, hermanos, se ha ido a un punto tan adelante o tan adelantado que si usted busca, si usted lee un versículo bíblico ahí en su teléfono, pues sus redes sociales le van a estar mostrando muchas más cosas similares a esa. Entonces, hoy en día la mayoría de las personas tienen un conocimiento acerca de Dios. Esta tarde vamos a hablar acerca de Job, un hombre, hermanos, que se nos ha predicado mucho acerca de él. Hemos leído la historia de Job, muchos de nosotros más de 3 veces. Hemos leído, hermanos, infinidad de veces la historia de Job y hemos sacado enseñanzas devocionales, predicaciones, de muchas maneras. Hay personas que llegan a un momento en su vida que pueden identificarse con lo que Job vivió. Y sabe, hermano, hoy vamos a ver cómo Job a lo largo de su vida tenía un conocimiento acerca de Dios, sabía de Dios, de alguna manera
reverenciaba a Dios, porque en los primeros capítulos del libro de Job leemos que Job hacía oración por sus hijos, no solamente por los pecados de él, sino por los pecados de sus hijos. Entonces Job tenía un conocimiento acerca de Dios y vamos a decirlo, tenía alguna relación con quién era Dios. Él lo sabía porque lo menciona el libro, porque lo menciona y nos dice que Job se acercaba a Dios en oración. Entonces tenía un conocimiento acerca de Dios. Así como muchos hoy en día tienen un conocimiento acerca de Dios, pueden acercarse a Dios aún en oración, pueden acercarse a Dios aún viniendo o asistiendo a una iglesia, a una congregación. Pueden acercarse a Dios tomando una Biblia y comenzando a leer algún capítulo de ella. Pueden acercarse a Dios escuchando música cristiana. ¿Por qué no? Sí pueden hacerlo. Pero sabe, a lo largo de la historia de Job, nosotros vemos los padecimientos y el proceso por el cual fue llevado Job y pauta por pauta, punto por punto, el sufrimiento que sobrevino a su vida, pero no solo el sufrimiento, hermanos, sino vamos a llamarlo el tamaño de la prueba que él vivió, que él sufrió. Pero sabe, hermano, todo esto Dios lo permitió con un propósito y no necesariamente era, creo yo, demostrarle a Satanás quién era Job. Aunque nosotros leemos que hablándole Satanás a Dios le dice, mira, dice la palabra de Dios que se presentó ante Dios y que Dios le dijo a Satanás primero, ¿no has visto a mi siervo Job? Entonces Satanás le dice, pues mira todo lo que le has dado, mira cómo está bendecido, mira cómo vive, pero si tú le quitaras todo eso, te aseguro que Job no seguiría siendo la misma persona. Y no fue, hermanos, toda esta prueba que Job vivió solamente con el propósito de demostrarle a Satanás quién era Job, sino que también Job, hermanos, necesitaba una revelación personal de Dios. Job necesitaba conocer y tener un encuentro con Dios, un encuentro con Dios, saber quién era Dios, conocer de una manera más personal a Dios. Entonces, en todas las etapas de la vida de nosotros como cristianos, todo lo que pasamos, todo lo que vivimos, todo lo que padecemos, hermanos, Dios siempre tendrá un propósito para ello. Y aunque Dios se glorifica de muchas maneras, hermanos, Dios siempre va a desear que tengamos un encuentro más profundo con Dios. Necesitamos tener un encuentro más profundo con Dios, más allá del conocimiento teórico o práctico, más allá, hermanos, de lo que hemos leído, de lo que hemos aprendido, más allá de que cantemos cantos a Dios, necesitamos tener un encuentro más profundo con Dios. Que esto significa, hermanos, una revelación personal de Dios hacia nuestras vidas. Si leemos Job capítulo 42, versículo 1, en los capítulos previos Dios le estaba hablando a Job y en el capítulo 42 Job le responde a Dios y le dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Sabe, hermanos, a través de todo este tiempo que pasó Job, él pudo comprender no solamente que a Dios se acercaba en oración, no solamente que a Dios se le pedía perdón por los pecados, no solamente que Dios era un Dios que estaba ahí esperando que el ser humano se acercara a él, sino tuvo un conocimiento más amplio del poder de Dios. ¿Sabe, hermano? Porque es, en primer lugar, muchas de las veces a través del sufrimiento que podemos tener un encuentro más personal con Dios. A través del sufrimiento. ¿Por qué a través del sufrimiento, hermano? Porque mire, mientras Job estaba padeciendo, no le sirvió de nada la autojustificación. No le sirvió de nada, hermanos, el pensar que él era un hombre recto, que él no había pecado. No le sirvió de nada. No le sirvió de mucho, hermanos, el saber que él estaba bien. ¿Por qué? Porque el sufrimiento seguía ahí, ¿sí o no?
porque los dolores seguían ahí, porque la pérdida de sus hijos y de todo lo que él tenía era real. Entonces de nada le servía la autojustificación en ese momento. No era un bálsamo, no era una respuesta. Pero tampoco fueron reconfortantes las palabras de sus amigos. ¿Sabe, hermanos? A través del sufrimiento podemos tener un encuentro más profundo con Dios, porque muchas de las veces, así como en la situación de Job, hermanos, las palabras reconfortantes de las personas que nos aman, de los hermanos en Cristo, la mayoría de las veces no resuelven el problema, no quitan el sufrimiento. Pueden reconfortarnos un momento, sí, pero no lo quitan. No nos da esa satisfacción de saber y de poder decir, yo sé, Dios, que todo lo puedes. No fue suficiente el conocimiento de Job acerca de Dios en medio del sufrimiento. ¿Sabe por qué, hermano? Porque algo estaba pasando en su vida, porque algo desastroso había pasado, porque había un dolor real y profundo, no solamente físico en su cuerpo, sino un dolor en su corazón, un dolor en su ser, un dolor en su alma. Sus amigos le decían, ciertamente tú has pecado, tú has fallado, porque mira todo lo que te está aconteciendo, o sea, no por nada te está pasando todo eso. Y el ser humano somos muy buenos para juzgar y para decir, ¿verdad? Es que algo pasó, es que le falló a Dios, es que se está comportando de esta manera porque algo le ha fallado al Señor. Y sabe, no era así. Había un sufrimiento real en la vida de Job. Había lágrimas en la vida de Job, hermanos. Pero en medio de sus lágrimas, en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, Dios tenía un propósito y Dios quería que Job tuviera un encuentro más profundo con Dios. Cuando Job declara y dice, yo conozco que todo lo puedes. ¿Sabe, hermano? Job había tenido finalmente una comprensión de la demostración del poder y de la fuerza, de la magnitud, hermano, del poderío del Señor, no solamente sobre la creación, sino de la vida del ser humano. Job declara y dice, yo conozco que todo lo puedes y no hay pensamiento que se esconda de ti. Y luego le dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. O sea, le dicen todos los capítulos anteriores, Señor, yo hablaba, todo lo que hablé, Señor, realmente no lo entendía. Hablaba, Señor, pero no lo comprendía. Ahora conozco que todo lo puedes y que en medio de mi dolor, que en medio del sufrimiento, que en medio de todo lo que me ha acontecido, tú sigues siendo Dios y tú tienes el control de mi vida. ¿Sabe, hermano? A través del sufrimiento podemos tener un encuentro más personal con Dios. Por ello no nos extrañemos cuando Dios permita, como dice su palabra, que nos encontremos en diversas pruebas. No nos extrañemos, hermanos, que venga el problema, la dificultad, el dolor. Somos humanos y estamos sujetos a una naturaleza humana. Por lo tanto, no estamos exentos a padecer tanto dolor físico como algún dolor en el corazón, como algún dolor, hermanos, la pérdida de un ser querido, una noticia inesperada, pérdida de trabajo, amigos que se van, familia que en un momento se voltea en contra suya. Hermano, todo eso que produce no solamente un malestar físico, sino algo dentro de ti que te duele, que te hace llorar, que te hace gemir, que te hace pensar muchas de las veces, ¿dónde está Dios en este momento? ¿Dónde está el Señor? Y lo vemos como algo muy sencillo, como algo muy fácil. Pero cuando llega a la vida de la persona, hermano, cuando llega lo que no esperábamos, cuando llega lo que no planeábamos, cuando llega un revés a nuestra vida, hermano, llega la tristeza, llega el dolor y ¿por qué no? Puede llegar el desánimo también. ¿Por qué si estoy sirviendo a Dios? ¿Por qué si estoy buscando más de Dios? ¿Por qué si no falto a la iglesia? ¿Por qué, Señor, si soy tu hijo, soy tu hija? ¿Por qué, Señor, me sucede esto? Pero sabe, hermano, Dios siempre tendrá un propósito y Dios desea que tengamos un encuentro más personal con Él y muchas de las veces esto será a través del sufrimiento. A través, hermano, de ese sufrimiento, de ese dolor, de esa aflicción, podemos tener un encuentro más personal con Dios. Podemos tenerlo porque al no depender, hermano, de nosotros mismos, al no depender de nuestras fuerzas, ¿sabe de quién dependemos? Solamente de Dios.
nada más de Dios. Cuando ya no hay nada que hacer, cuando no hay alternativas, cuando la solución no está en nuestras manos, entonces clamamos a Dios. Cuando llega el problema y la aflicción y no tenemos un consuelo suficiente en las palabras reconfortantes de nuestros seres queridos, de nuestros hermanos en Cristo, ¿sabe quién es el único que puede traer consuelo a nuestro interior? El Espíritu Santo. Es en ese momento, hermano, que podemos tener un encuentro más profundo con Dios. Y Dios desea que tengamos ese encuentro más profundo con Él, esa revelación, porque sabe, hermano, Dios desea usarnos, Dios desea que nuestra vida, hermano, represente la gloria de Dios, su gloria, pero para ello tenemos que tener un encuentro más profundo con Dios. ¿Cómo vamos a testificar? ¿Cómo vamos a hacer que la palabra sea vívida en nosotros si no pasamos por los procesos que Dios permite? ¿Cómo, hermano, vamos a conocer más a Dios? ¿Cómo vamos a orar por los enfermos si no hemos tenido un encuentro más profundo con Dios, donde aún en medio de la enfermedad, Él ha sido nuestra fuerza? Y cuando a Dios le ha placido, Él nos ha sanado. Que aún en medio del dolor, hermano, podemos alabar y glorificar al Señor. ¿Cómo vamos a animar a otros si a las primeras de cambio nos desanimamos? Si a las primeras de cambio decimos, no voy a la iglesia hoy. ¿Por qué? Porque tuve un problema. Hoy no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque me siento triste. Hoy no voy a la iglesia porque estoy enojado, porque estoy frustrado. Hoy no voy a la iglesia porque perdí el trabajo y ¿para qué voy? No, hermano, Dios desea que tengamos un encuentro más profundo con Él. Job lo tuvo. Job le hablaba y le dice, yo hablaba lo que no entendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y después le dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sabe, hermano? Dios fue el único que le brindó a Job el consuelo, la seguridad, la confianza en medio de su crisis, aunque Job aún no comprendía, hermano, la causa, el origen del por qué estaba sufriendo de tal manera. Pudo recibir el consuelo, pudo recibir, hermano, esa paz, pudo recibir esa llenura, porque cuando tenemos un encuentro más profundo, más personal con Dios, recibimos la fortaleza de Dios, recibimos la paz del Señor, recibimos la fuerza de Dios. Yo no sé cuántas veces, hermano, usted, hermana, ha estado de lágrimas, de rodillas delante del Señor, y usted se levanta de ese tiempo con Dios, y aunque el problema no se ha ido, pero usted siente una paz que le invade. Usted siente, hermano, hermana, como que algo soltó y se quedó allí, y se levanta livianito, se levanta con nuevas fuerzas, se levanta, hermano, fortalecido. Ese es el poder de Dios sobrenatural que no podemos ver, pero que sí podemos conocer. Ese es el poder de Dios, hermano, que aunque no lo podemos descifrar de una manera tangible viéndolo, pero podemos hablarlo cuando lo estamos sintiendo. Podemos, hermanos, compartirlo cuando hemos tenido un encuentro más personal con Dios. Porque ninguno de los propósitos de Dios son en vano. Ninguno de los propósitos de Dios son fallidos. Todos los propósitos de Dios, hermanos, se cumplen. Y todos los propósitos de Dios son para la bendición de sus hijos y para que su nombre sea glorificado. Aun y cuando esos propósitos no los comprendamos, no los entendamos, aun cuando las circunstancias por las cuales podamos atravesar, hermanos, no las logremos entender en su totalidad, Dios tiene un propósito siempre, hermanos, siempre, aún en el peor momento, aún, hermano, cuando no hay esperanza, aún cuando nada pareciera ser bueno. ¿Sabe, hermano? Cuando Esteban fue muerto, apedreado, por servir a Jesús, por seguir a Jesús, por predicar a Cristo, él muere apedreado. Pero aún en la muerte de Esteban, Dios tenía un propósito. Porque si usted recuerda, ¿quién dice que estaba ahí presente? Saulo de Tarso, que fue llamado por Dios y que tuvo un encuentro personal con Dios. En medio de todas las cosas, Dios siempre va a tener un propósito, aun cuando lo que sucede parezca que no tiene sentido. Hace tiempo leí un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Se lo recomiendo, búsquelo.
cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y hablaba precisamente de casos de personas que tuvieron sufrimientos, de personas que tuvieron problemas, de personas que tuvieron crisis en sus vidas, pero narra testimonios cómo esos problemas, esas crisis fueron usadas por Dios para que su nombre fuera glorificado. Fueron usadas por Dios, hermanos, para que el nombre del Señor fuera exaltado. Un accidente puede ser usado por Dios, sí, cómo no. Puede ser usado por Dios para salvación. Mi hermano fue salvo después de un accidente. Todo lo que sucede, hermano, todo lo que sucede en la vida del cristiano es con un propósito, pero sobre todo a través del sufrimiento podemos tener un encuentro más profundo con Dios. ¿Sabe, hermano? Job le dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído. Te conocía, Señor. Sabía de ti. Había escuchado de ti. ¿Sabe? Hay personas que pueden estar en la iglesia y escuchan de Dios. Escuchan. Pero no han visto de una manera personal a Dios. Escuchan de Dios, saben de Dios, conocen de Dios. En estos versículos ya no es una manera teórica o práctica de la cual Job puede decir, conozco a Dios así. En este versículo le dice, mas ahora, Señor, mis ojos te ven. Ahora te conozco. Ahora he tenido un encuentro más personal contigo. Ahora, Señor, mira, mi Dios, ahora sé quién eres, porque aún en medio de la tempestad, del torbellino, de la tormenta, porque cuando Dios le comienza a hablar a Job, hermano, sucede esto. Hay un torbellino en el capítulo 38. Ahí dice entonces, 38:1, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿sabe? En medio del torbellino, en medio de la tormenta, ahí está Dios, ahí está la voz del Señor. Ahí está, hermanos, Dios, en medio de la tempestad. Yo le invito para que vaya conmigo a Éxodo, capítulo 19, versículos 16 al 19. Éxodo 19, 16 al 19, y dice así, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Vinieron truenos, dice, vinieron relámpagos y espesa nube sobre el monte, y el pueblo se estremeció. Aún en medio de esto, hermano, Dios habla. Dios le habló en medio del torbellino a Job. Mas ahora mis ojos te ven. Ahí en medio de ese torbellino, Dios, hermano, le habló al pueblo de Israel en el monte Sinaí, le habló a Moisés, en medio de ese torbellino, en medio de esos truenos, de esos relámpagos, en medio de ese bullicio sobrenatural que estaba aconteciendo. Allí Dios, hermanos, estaba manifestando. Dice, el monte humeaba porque la gloria de Dios estaba sobre el monte, estaba en ese lugar. Entonces, hermano, hermana, Dios se glorifica, Dios habla, Dios está presente en medio de las tempestades, en medio de las tormentas, en medio de los torbellinos, en medio de las dificultades. Dios quiere hablar con nosotros. Ahí Dios nos quiere hablar, ahí su Espíritu Santo quiere tocar, ahí su Espíritu Santo quiere ministrar, ahí su Espíritu Santo quiere, hermano, levantarnos. ¿Qué está sucediendo hoy en día en nuestro alrededor, en nuestro mundo? Hay cosas, hermanos, que no comprendemos. Mire las noticias, usted las ve, guerras, rumores de guerras, conflictos,
economía que va a la baja, dificultades para muchas personas, pero en medio de todo ello, Dios aún quiere hablar a su pueblo, aún Dios quiere hablar a sus hijos, así como le habló a Job. Dios deseaba y quería que Job tuviera este encuentro personal con él. Y cuando Job tuvo este encuentro más personal con Dios, este encuentro profundo con Dios, entonces él dice en el versículo 6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando tenemos un encuentro real y profundo con Dios, el Espíritu Santo viene a redarguir, el Espíritu Santo viene, hermano, a tocar las fibras más profundas de nuestro corazón, de tal manera que reconocemos nuestra condición humana, reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestro pecado, reconocemos de qué manera le hemos ofendido a Dios. Por eso es necesario que tengamos un encuentro personal con Dios, un encuentro más profundo con Dios, más que haberle oído de oídas, más que conocerle en lo teórico, en lo práctico. Necesitamos cada uno de nosotros tener un encuentro personal con Dios, porque es ahí, hermano, que somos transformados, es ahí que somos cambiados, es ahí, hermano, que nuestro corazón se acerca más al de Dios y no podemos seguir siendo iguales. Después de tener ese encuentro no podemos seguir viviendo igual, no podemos seguir pensando igual, porque el Espíritu Santo viene y llena y inunda nuestra vida. Job le decía a Dios, por tanto ahora me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, haré votos delante de ti, haré, Señor, silicio, haré ceniza delante de ti, como diciendo, me humillaré, Señor, delante de ti, porque ahora sé quién eres, porque ahora no solamente te conozco de lejos, ahora no solo te conozco porque tengo tantos años escuchando de ti, ahora, Señor, mi corazón se ha acercado al tuyo. Hermano, Dios desea que tengamos un encuentro más personal con Él, más profundo con Él, en medio de la dificultad, del sufrimiento, de la prueba. Y si no hay pruebas, si no hay sufrimiento, si todo está bien en su vida, entonces aproveche para tener ese encuentro con Dios, porque cuando venga la prueba, cuando venga la lucha, cuando venga la adversidad, usted estará fortalecido y en medio del dolor podrá cantar, en medio de la adversidad podrá alabar a Dios, en medio de la dificultad y el problema no flaqueará su fe, sino al contrario saldrá más preciosa que el oro, dice la palabra de Dios. Necesitamos tener ese encuentro con Dios. La confianza de Dios, hermano, en la vida de Job quedó completamente reivindicada. La confianza en Dios en la vida de Job dio un giro diferente. En ese momento Job le decía de oídas, Señor, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora sé quién eres, Señor. Ahora te conozco más allá de lo teórico y de lo práctico. Y sabe, hermano, Dios desea que le conozcamos en todas las maneras que podemos conocerle a Él. ¿Cómo? ¿En cuáles maneras? Lo dice, hermano, los nombres de Dios no lo dicen y no lo enseñan. Los nombres del Señor en la Biblia son algunos y nos enseñan las diferentes características y atributos de Dios, como por ejemplo el Elión, que significa Dios Altísimo, Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá, Jehová Rafa, que significa el Señor sana, Jehová Nisi, que significa el Señor es mi bandera o mi estandarte, el Olam, que significa Él es el Dios eterno, Jehová Kadosh, que significa el Señor santifica, Adonai, que significa tú eres mi Señor. Dios desea que le conozcamos en toda la extensión de la palabra, hermano, que le conozcamos en una manera más profunda, no solamente como el Dios que se me predica los domingos y los jueves, sino como el Dios eterno, el Dios que me salvó, el Dios que dio todo para que yo pudiera un día estar en su casa, el Dios que me sana y si aún no me sana, he de alabarle, el Dios que me provee, el Dios que me rescata, el Dios que me enseña, el Dios que me sana, el Dios que es mi bandera, Él es el que me defiende, Él es mi estandarte, Él va delante de nosotros. ¿Y cómo lo conocemos de esa manera? Bueno, hermano, a través precisamente de cuando tenemos que venir en oración a
a Él y decirle, Señor, mira, no sé lo que está pasando. No sé por qué estoy padeciendo esto. Señor, no sé por qué esto ha sucedido en mi vida, pero tú eres mi fuerza, tú eres mi estandarte, tú eres mi bandera, tú eres mi socorro, tú eres mi refugio. Y ahí en ese momento, hermano, no le diremos, Señor, de oídas te había oído, sino que ahora mis ojos te ven. ¿Sabe, hermano? Es muy difícil vivir un cristianismo sin la presencia de Dios. Es muy difícil vivir un cristianismo sin tener un encuentro real y profundo con Dios. Es muy difícil porque se hace algo rutinario. Es muy difícil porque se hace algo forzado. Es muy difícil vivir un cristianismo sin tener un encuentro real con Dios. Porque a pesar de que conozcamos acerca de Dios, habrá un vacío en el interior del corazón. Es muy difícil vivir un cristianismo así. ¿Y cuántas personas tristemente dejan pasar no solamente meses, sino años sin tener un encuentro real y profundo con Dios? Dios siempre ha estado en medio de nosotros. Dios siempre habita en su casa. Dice la palabra de Dios que hay un pueblo que alaba al Señor y ahí está su presencia. En el libro de Crónicas, Dios le prometió a Salomón, mi presencia estará ahí. Y cuando ustedes toquen, cuando ustedes canten, cuando los sacerdotes ministren, mi presencia estará ahí desde ahora y para siempre. Y Dios ha prometido, hermano, esa presencia gloriosa en su casa. Cada uno de nosotros podemos tener la oportunidad de tener un encuentro profundo con Dios. O decirle, Señor, no lo quiero. Pero déjeme decirle que si no tenemos un encuentro profundo con Dios, entonces nuestro cristianismo se hará difícil, se hará pesado, se hará rutinario, se hará de una manera, vamos a decirlo, una carga, ¿por qué no decirlo? Por ello podrán algunos decir, híjole, ya es domingo, otra vez a la iglesia, y yo tan cansado que estoy, ay, las cobijas están bien calientitas, no me quiero levantar. Alguno podrá decir, híjole, pero ¿cómo voy a ir a la iglesia hoy si hoy juega mi equipo favorito, juega el América? No se crea, hermano, usted no falta, yo sé. Hoy juega mi equipo favorito, yo, ¿por qué voy a ir a la iglesia hoy? No, hoy no voy a ir a la iglesia. Yo no me paro los domingos temprano en la iglesia porque es el único día que yo tengo libre de la semana y es el único día que yo me levanto tarde. Así es de que lo siento mucho, pero yo llego a la hora que pueda. Y yo no voy a la reunión de oración porque eso es para los líderes, eso es para los diáconos, el pastor que ore, ¿verdad? Los maestros que oren, yo oro desde mi casa. Se hace un cristianismo rutinario y pesado. Se hace un cristianismo, hermano, hermana, donde no tenemos propósito, metas, visión. Pero en esta noche, Dios quiera que cada uno de nosotros podamos decir, como Job, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dios desea que tengamos un encuentro más personal con Dios. Dios desea que le busquemos de corazón. Dios desea, hermano, en medio de cualquier cosa que usted esté pasando, le diga, Señor, aquí estoy. Tú eres el Dios poderoso que todo lo puede. Aun cuando mi entendimiento no lo logre procesar, todo lo puedes, Señor. Aún en el problema más difícil, todo lo puedes, Señor. Y podremos decir, como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9. Le invito a que vaya conmigo a 2 Corintios, capítulo 12, en el versículo 9. Y dice así, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Me gloriaré, porque el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuando nosotros somos débiles, Dios nos fortalece. Me gloriaré, dice, de buena gana.
Me gloriaré, Señor, no a fuerzas. Me gloriaré, te daré gracias, Señor. En medio de las debilidades, en medio de las dificultades, te daré gracias, Señor. En medio del problema, te daré gracias, Señor. Te adoraré y te honraré en medio de todas las cosas. Ahorita que cantábamos ese coro que dice, haz llover, venía a mi memoria, hermanos, esos cultos allá en un pueblo muy, muy lejano, donde es muy difícil que alguien llegue allí. En el Faro, allá en el Faro, hermano Turi, tal vez alguna vez llegó a ir allá. Y recuerdo esos cultos al aire libre. Y sabe, hermano, recuerdo cómo llegaba la lluvia, el polvo, el aire, y los cristianos estaban allí, poniendo sus bocinas, acomodando su micrófono, predicando a Cristo, y vimos almas entregarse a Cristo, vimos almas rendirse al Señor, vimos personas ser transformadas, familias enteras, hermanos, venir a los pies de Cristo. ¿Saben? Necesitamos un encuentro más profundo con Dios, porque este encuentro más profundo con Dios nos lleva a predicar su palabra, nos lleva, hermanos, a no conformarnos, nos lleva a querer compartir las buenas nuevas de salvación. Cuando Saulo de Tarso tuvo un encuentro con Dios, su vida ya no pudo ser igual, su vida ya no fue igual. Él tenía la necesidad imperiosa de predicar a Cristo. La Biblia nos enseña de aquellos primeros creyentes, cuando tuvieron un encuentro con Dios, tenían que salir, tenían que predicar. Es que cuando tenemos un encuentro personal más profundo con Dios, y yo no le estoy diciendo, hermano, que usted no sea salvo, que usted no sea cristiano, que usted no sea una buena cristiana, pero sí Dios desea que tengamos un encuentro más profundo con Él, porque entonces, hermano, Dios pondrá en nosotros el querer como el hacer. Dios pondrá en nosotros la necesidad, hermano, de ir por las almas. Jóvenes, Dios pondrá en ustedes esa necesidad de hablarles a otros muchachos, a sus amigos, a sus compañeros. Y cuando alguno de ellos esté en algún problema, no podrán detenerse y querrán decirle, ven, voy a orar por ti. Dios tiene la solución a tu problema. No te quedarás callado, no nos quedaremos callados, hermanos, porque como decía Jeremías, había un fuego dentro de mí. Quise resistirlo, pero no pude. Eso es lo que produce un encuentro profundo con Dios. Cuando Dios nos llena con su presencia, cuando su Espíritu Santo viene, no solamente le vamos a decir, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos pueden verte, sino que ahora ese fuego estará dentro de ti. Querrás resistirlo, pero no podrás. Te llevará a anunciar su palabra, te llevará a hablarle a los tuyos, te llevará a orar por los enfermos, te llevará, amado hermano, amada hermana, a querer ver que el reino del Señor siga extendiéndose, siga creciendo. Te llevará o nos llevará, hermanos, a orar más, a buscar más, a clamar más. Nos llevará, hermanos, a una búsqueda mayor de su presencia. William Seymour, aquel hombre en aquella iglesia de la calle Azusa, tuvo ese encuentro profundo con Dios, de manera que no pudo conformarse, de manera que no se quedó callado, de manera que cuando vio su pequeña iglesia, su pequeña membresía, cuando él se dio cuenta de sus cultos, de sus reuniones, pero él había tenido un encuentro con Dios más profundo y dijo, yo voy a orar y me voy a poner de rodillas. Algo tiene que suceder, algo tiene que pasar, porque cuando los hijos de Dios, hermanos, se levantan en una búsqueda mayor de la presencia de Dios, algo tiene que suceder. Necesitamos un encuentro más profundo con Dios. Aquel hombre comenzó a orar todos los días incansablemente, comenzó a clamar, comenzó a pedir, y más gente, más hombres de fe, más mujeres de fe comenzaron a unirse, de modo que la presencia de Dios llenó ese lugar, de modo que comenzó un avivamiento, de modo que Dios empezó, hermanos, a traer las almas, y las almas caían rendidas a los pies de Cristo. Las almas eran salvas, enfermos eran sanados. De pronto ya no cabían en ese pequeño lugar, tuvieron que comprar, tuvieron que extenderse, tuvieron que seguir. Y sabe, hermano, el mismo Dios de ese tiempo es el mismo Dios al cual usted y yo servimos en este día.
Puedes pasar, hija. Es el mismo Dios, hermano, aquel Dios que trajo el avivamiento a la calle Azusa, aquel Dios que trajo el avivamiento, hermano, a México. Ese Dios, hermano, que llevó a hombres dispuestos a predicar en esas aldeas, en esas comunidades. El Dios, hermano, que mandó, que envió a esas mujeres y esos hombres porque tuvieron un encuentro más profundo con Dios. Porque hicieron a un lado sus dificultades, sus problemas, sus sufrimientos. Hicieron a un lado lo que estaban padeciendo. Job tuvo un encuentro personal con Dios. Y después de ello, dice la Biblia, allá adelantito, Job oró por sus amigos. Dios le restableció, Dios le bendijo y la vida de Job fue una vida próspera después de esto. Dios desea bendecirnos, Dios desea tocarnos, Dios desea bendecir esta congregación, pero sobre todo, amado hermano, hermana, Dios desea usarle a usted, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, independientemente cómo esté su situación financiera, independientemente cómo esté su situación familiar, independientemente cómo esté su salud. Dios desea usarle, Dios desea llenarle, Dios desea transformarle, Dios desea glorificarse en su vida, Dios desea, hermanos, llenarnos con su presencia. Dios desea que le volvamos a decir: Señor, Abba Padre, aquí estoy. Tengamos, amado hermano, amada hermana, ese encuentro profundo con Dios. Y si usted lo ha vivido día a día, si usted ha tenido ese encuentro profundo con Dios una y otra vez, esta noche dígale: Señor, no me quiero salir de ahí, no me quiero ir de tu presencia, no quiero irme a una vida rutinaria, no quiero volverme, Señor, a un cristianismo de entrar y salir solamente. Quiero que tu fuego arda, Señor, en mi interior. Quiero que tu Espíritu Santo me inunde, Señor, de la cabeza a los pies. Quiero poder decir: Señor, ahora mis ojos te ven, ahora te conozco aún más. No solamente eres mi Salvador, eres el Dios que me llena, eres el Dios que me envía, eres el Dios que me usa. Quiero invitarle que se ponga de pie.